Salud, nutrición e investigación para que te sientas bien. Con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días al auditorio de los periodistas. Qué alegría saludarlos en este miércoles. Igualmente, con mucho gusto de saludarle, doctora. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Sí, como ya lo comentabas, en este momento vamos a hablar de la presencia de los metales pesados en los alimentos y cómo pueden afectar nuestro comportamiento, nuestra salud. Adelante, doctora, le escuchamos. Claro. Fíjate que nosotros normalmente hablamos de un término que se llama inocuidad alimentaria, y la inocuidad alimentaria generalmente se nos viene a la mente la inocuidad biológica, la que tiene que ver con microorganismos, bacterias, parásitos, virus. Sin embargo, también dentro de ese concepto de inocuidad alimentaria está este otro elemento que es la inocuidad química. Y aquí básicamente muchos de los alimentos pueden llegar a contaminarse de ciertos metales pesados, principalmente como el mercurio, el cadmio, el arsénico, el plomo, el aluminio, que generalmente nosotros los escuchamos y no los asociamos a que pueden estar presentes en los alimentos. Este tipo de metales pesados están generalmente en el suelo, en la tierra, o también en el agua o en el aire por la contaminación ambiental que nosotros vamos teniendo, o también por el uso indiscriminado de ciertos fertilizantes, o también por algunos residuos industriales, el uso de los combustibles que venimos usando, ¿verdad?, de forma cotidiana, o también el tema de las aguas residuales que pueden llegar justamente a los cuerpos de agua, y bueno, después estas aguas son utilizadas para riego, o muchas especies marinas crecen en esos lugares, y bueno, en la medida que están en contacto con estos metales pesados, pues sus músculos se llenan de estos componentes, y al consumirlos nosotros de una manera también en la que podemos llevarlos a nuestro organismo. La noticia no tan grata es que muchos de estos metales pesados no pueden ser eliminados por el organismo y son acumulables, y muchos de ellos se acumulan principalmente en nuestros órganos como el sistema nervioso central, o también en algunos órganos como el hígado o los riñones. Inclusive también se han encontrado algunos estudios que asocian esta acumulación de estos metales pesados en los huesos, ¿no? Que eso pues también puede venir a generar ciertos problemas. El tema también es que muchos de en la etapa del embarazo, estos metales pesados, algunos de ellos pueden atravesar la barrera placentaria y pueden inclusive acumularse en el sistema nervioso central de los bebés, y también ocasionar algunos problemas que han sido asociados con metales pesados, como son los problemas del sistema nervioso central, el aprendizaje, temas que tienen que ver con déficit de atención, con el síndrome de hiperactividad, o inclusive la depresión. Y este tipo de comportamientos que nosotros estamos viendo con desafortunada frecuencia también han venido a ser soportada su prevalencia por la presencia de ciertos metales pesados en nuestros alimentos. ¿Dónde los encontramos principalmente? Pues en todos los alimentos que están en las plantas y en los alimentos de origen animal también, porque pues nosotros consumimos esas plantas que están contaminadas, o consumimos esas especies marinas que estuvieron en cuerpos de agua contaminados. Entonces tendríamos nosotros que verificar que en ese establecimiento o esa empresa de los alimentos que me los está vendiendo tenga controles muy estrictos que están establecidos por la FDA, y que podamos nosotros llevar pues ese monitoreo a través de ciertas pruebas bioquímicas que ocurren, o pruebas de laboratorio muy específicas para identificar a estos metales pesados o la presencia de ellos en los alimentos. Aquí hay ciertos niveles de riesgo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el caso de, no sé si recordarás, Luis Alberto Vittorio, cómo se utilizaban utensilios de cobre, ¿no? Utensilios de aluminio, estos utensilios de barro, que muchas veces ellos tienen también plomo, o el aluminio pues tienen aluminio, y que al momento de preparar, o lo que tienen los utensilios de cobre que les comentaba, pues
los alimentos, al estar en contacto, al liberar los jugos, los alimentos, pues entonces desprenden estos metales y se incorporan en esos alimentos. Pero también algunos otros alimentos, como en algunos cultivos, sobre todo algunos cereales y sobre todo el arroz, también hay algunos cultivos que pueden estar contaminados por estos metales pesados y que posteriormente el arroz se utiliza para preparar muchos alimentos, papillas de niños, de los bebés, o todos estos alimentos que luego de repente estamos nosotros consumiendo por productos que no fueron monitoreados, que no se estuvieron cuidando, que estuvieran bajo control la presencia de estos metales pesados. Entonces aquí lo importante es que inclusive muchos de estos componentes son utilizados para preparar ciertos dulces, ¿no? Que a veces los niños los consumen y que bueno, cuando se hacen con muchísima frecuencia, pues como les dije ahorita, pueden llegar a acumularse y pueden verdaderamente presentar problemas como los que los dije del déficit de atención, del sistema nervioso central, pero también están asociados con el desarrollo de cierto cáncer infantil. Y entonces, pues, no nada más infantil, pero bueno, se reporta muchísimo en casos de leucemia asociados con el consumo de metales pesados. Entonces, sin duda son enfermedades que están ocasionadas por muchos factores, pero que también la presencia de metales pesados le suman. Entonces quizás nosotros tendríamos que pues verificar, ¿verdad? Estos etiquetas, verificar que en la etiqueta puedan decir los productos que están avalados como libres de toxicidad química por la FDA y que al final de la historia pues es parte de lo que a veces nosotros no revisamos en las etiquetas. No sé si te ha tocado que de repente nosotros pues revisamos componentes nutricionales, pero no revisamos que tengan este aval, este reconocimiento por parte de la FDA, donde nos indica que justamente están libres de estos metales pesados. Entonces, el llamado desde esta ventana de los noticiaristas es que pues vigilemos que de repente nosotros pues consumimos alimentos de drenes o alimentos de canales o alimentos de algunos cuerpos de agua que no tienen ninguna verificación y que tienen muchos residuos, que tienen muchos residuos de los aguas de riego, fertilizantes, que al final de la historia de repente nada más lo asociamos con la contaminación ambiental, que sin duda juega un papel fundamental, pero también hay contaminación en la tierra, hay contaminación en el agua que nosotros tendríamos que estar verificando. Ese sería más o menos el mensaje. No sé qué opinión tuvieras tú al respecto. Pues atentos con algunos alimentos, entonces también como papillas, cereales, algunas frutas, algunos vegetales, pero también con algunas especies marinas, ya decía, ¿no? Como el salmón, el atún, entre otros, que a veces hasta se siente el sabor fuerte, ¿no? En algunos casos. Exacto, y fíjate qué bueno que comentas, porque esas especies como son grandes, generalmente se quedan más tiempo expuestas, porque aquí viven más tiempo para encontrar su crecimiento y desarrollo adecuado, pues están mucho más tiempo en los cuerpos de agua y están más en contacto y acumulan más metales pesados. Por eso muchas mujeres embarazadas les controlan muchísimo el consumo de alimentos del mar. También los bivalvos, que no se me escapen, todo lo que son ostiones, almejas, todos estos bivalvos que son utilizados también son muy altos en metales pesados. Así las cosas. Para más información, doctora. Sí, con mucho gusto me pueden enviar un correo a marvegia@hotmail.com o me pueden visitar en mi página de Facebook, doctora Marcela Vergara Jiménez, y con muchísimo gusto les compartimos esta nota. Interesante tema. Muchas gracias, doctora. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Igualmente bonito miércoles. Es la doctora Marcela Vergara Jiménez.